más. En ese sentido, quería preguntarles si hay alguno de la otra comisión acá. Sí, Sí, acá, Germán. sí están, o sea, recibieron el mensaje. Perfecto, perfecto. Me interesa. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenidos. No sabía si se iban a poder conectar porque fue como un aviso muy rápido, pero bueno, me alegro de que estén acá, que estén participando. En ese sentido, quería comentarles a los que ya tuvimos la reunión la semana pasada que voy a tomarme unos minutos para hacer una breve recapitulación de lo que vimos, porque se está incorporando un grupo que no tuvo la clase pasada. Entonces, para ver el tema de hoy, perdón si ahí está, sí, Gabriela está diciendo que es de la otra comisión. Tal vez al principio sea un poquito reiterativa, pero después retomamos con el tema que nos reúne hoy, que es la modernización, perdón, la modernidad líquida y la modernidad sólida. Bien, un breve comentario respecto de las cosas que subieron a los foros. Están muy bien, muy buenos los análisis que hicieron, muy buenos los temas que eligieron. Son todos, me gustó porque son todos temas que nos tocan a nosotros como personas, como habitantes de la Argentina, como ciudadanos. Algunos como a ustedes como agentes del servicio penitenciario también, con lo cual está muy bueno. Y por otro lado, quería tomarme un minutito solamente para recordarles que esta clase es única y exclusivamente porque tenemos poquitas clases y porque ya tenemos 2 feriados nosotros. Yo estoy de acuerdo con la situación, con el paro de hoy, y como docente universitaria creo que tenemos que defender los docentes nuestros derechos y valorizar este trabajo que tenemos, que es el de educar, el de enseñar y el de aprender también a través de la transmisión de conocimientos que hacemos. Así que, bueno, luego de esta aclaración, arrancamos un poco, hacemos un breve repaso acerca de lo que era la globalización. La semana pasada estuvimos viendo un texto que es muy fácil de leer, que es un texto de Giddens, que habla sobre qué es la globalización. Muchos de ustedes seguramente saben lo que es, lo tienen claro, algunos por ahí no lo pueden poner en palabras porque no sabemos exactamente qué es, pero la idea general de qué es la globalización, ¿alguien se anima de los que estuvo la semana pasada a contar qué es la globalización? Se ríen, pero tienen miedo, pero nadie se anima. A ver, Hola, 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 sí, hola. sí. Yo no los puedo ver a ustedes, no sé por qué. No sé si ustedes me ven a mí. Eh, yo no sé, no sé quién sos, perdón. Sebastián Fernández. Ah, Sí, Seba, se te ve. Bueno, dale, buena onda, ¿cómo están a todos? ahí ahora te veo. Sí, hola, Seba, sí. Bien, para recalcar la globalización, complejo para analizar, lindo. Yo creo que en este momento nos está atravesando mucho a nosotros. Obviamente que lo podemos hablar con años de historia, pero posicionándonos hoy en día, eh, yo justo hice un análisis de lo que fue la apertura del mercado, varias cuestiones que influyen muchísimo, ya sea en las empresas textiles, en el uso de más tecnología, cómo le afectan a las personas, en su economía diaria, en su trabajo. La verdad que es súper Bien. complejo y lindo de analizar. Sí, perfecto, Sebastián. Es exactamente lo que está diciendo Sebastián. Es un proceso a través del cual se modifica la forma de comunicarse entre los países y las comunicaciones se hacen muy fluidas y muy dinámicas. Cartas que antes tardaban años en llegar, bueno, no años, pero meses tal vez, o semanas en llegar, ahora se resuelven a través de un mensaje de texto automático, lo cual genera una repercusión en todos los aspectos de la vida. Nosotros vimos en este proceso de intensificación de las relaciones sociales de las relaciones entre las sociedades, vimos puntualmente el impacto en un par es mucho mayor, pero Giddens habla puntualmente del impacto en 3 frentes, digamos. Uno es el económico,
cómo se intensifican las relaciones económicas. Otro es el cultural, cómo de repente nos encontramos escuchando, no sé, K-pop. Yo puse el ejemplo la semana pasada, las nenas bailan en el colegio las coreografías que hacen los grupos de pop coreano. Los coreanos, por su parte, se operan para agrandarse los ojos y parecerse a nosotros, o se blanquean la piel para parecer más occidental. Por otro lado, el impacto político que tiene, además del económico y del cultural, el impacto político que tiene que ver con que se desarrollan nuevas relaciones políticas entre los países. Entonces, estas tres cuestiones, dice Giddens, y lo estoy resumiendo muy sucintamente, para aquellos que se están incorporando hoy, yo pedí que me dieran acceso al campus de ustedes porque no tengo acceso, pero mañana me lo van a dar y les voy a subir la clase pasada para que la puedan revisar y las actividades de la semana pasada. Entonces, no sé muy bien si van a quedar, cómo va a ser la configuración final, si ustedes van a quedar en este grupo o van a quedar algunos acá y otros en otro grupo, o se va a crear o van a poner otro docente, pero la idea es que el contenido de la semana pasada lo puedan ir viendo esta semana también. Entonces, a partir de mañana eso ya estaría resuelto. Bueno, ¿y qué supone todo este proceso de globalización? Bueno, supone una serie de desafíos. ¿Alguno se acuerda de los desafíos que vimos? Bueno, uno de los desafíos, por ejemplo, era en términos de este impacto económico que tenía, era la interconexión global que había entre los países y la desigualdad económica. Nosotros pusimos el ejemplo de que si yo divido en dos toda la plata del mundo, supónganse que tengo una bolsa donde pongo toda la plata del mundo y la divido en dos, hablo del dinero, no del metal, y lo divido en dos exactamente iguales. El 1% de la población mundial tiene la mitad de esa plata y el 99% restante tiene la otra mitad. Entonces, fíjense cómo este proceso de globalización sobre todo se ve la globalización comienza en la década del 70 en Argentina y se afianza en la década de los 90 del siglo pasado y se va profundizando e intensificando mucho más. Otro de las cuestiones, y voy a ser muy breve para no aburrir a los que ya estuvieron la semana pasada, hay una suerte de progreso económico versus algo que estuvo muy marcado en lo que comentaron ustedes dentro de la globalización negativa, que es el tema de la explotación laboral. Nosotros vemos muy frecuentemente el tema de la precariedad laboral. Entonces, por un lado, progresa económicamente el mundo, pero por otro lado, se deteriora las condiciones de trabajo muchísimo. ¿Por qué? Porque hay todo, si hablamos en términos de marxismo, un ejército de reserva. ¿Qué quiere decir esto? Es todo un montón de gente atrás, desocupada, dispuesta a ocupar mi trabajo, ocupar mi puesto de trabajo, por mucho menos de lo que yo estoy ganando. Entonces, el empresario que dice, te vas vos, no me importa, total tengo un montón de gente para contratar. Entonces, esto lo vi muchos de ustedes lo tomaron y fue la verdad que un punto muy digno de resaltar dentro de la que son las externalidades o digamos, las consecuencias de esta globalización negativa. Otro de los temas es la diversidad cultural versus la homogeneización. ¿Qué pasa? Al tener toda esta fluidez de la cultura, ¿qué va pasando? Tal vez se va produciendo un achatamiento donde ya no hay tanta diversidad, porque todos queremos ser más o menos, los coreanos quieren ser como nosotros, pero nosotros escuchamos la música de ellos. Entonces, es como que se pierde la identidad, ¿no? Es como que todos somos iguales, todos nos vestimos iguales, a todos nos tiene que gustar lo mismo y todos queremos tener un iPhone, ¿sí? Otra de las cuestiones que tiene que ver es
la globalización trae un avance tecnológico, sin lugar a dudas, pero también trae una brecha digital muy fuerte que profundiza mucho a la situación de las personas que están afuera. Ustedes están en el interior, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, pero ustedes están en el interior de la provincia de Buenos Aires. Muchos de ustedes deben ver a diario las consecuencias negativas de las personas que no están en condiciones de conectarse. ¿Por qué? Porque pierden el acceso a la educación, pierden el acceso a la información. Entonces, ni les digo el interior del país, que la situación, nosotros en esta región vivimos en una situación como realmente buena, beneficiosa, pero en el interior del país esto se ve muchísimo más. Y finalmente, para cerrar con la idea de la globalización, otra de las cuestiones es la expansión de las libertades, en donde yo ahora me puedo mover, puedo viajar a donde quiera del mundo rapidísimo o así, saco un pasaje y viajo, pero hay una cuestión que tiene que ver con que me siento más vulnerable. Y poníamos el ejemplo de los controles que hay, tanto en los aeropuertos, para obtención de visas, para cuando estoy circulando por lugares turísticos donde hay gente armada, ¿sí? Entonces, bueno, un poco esto es resumiendo lo que vimos la clase pasada sobre globalización. Entonces, la globalización es este proceso que no se puede parar. Hola, Matías. No se puede parar y que es absolutamente inevitable y que nos atraviesa en todos los sentidos de nuestra vida, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con otro texto que nosotros tenemos ahí en el programa, que es el texto de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman se murió hace poquito, hace unos 5 o 6 años, se murió. Era un sociólogo polaco que tuvo que huir de Polonia en la década del 60 porque era perseguido por el régimen soviético, porque pensaba distinto. Pero a pesar de todo, combatió en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, era un hombre que estaba absolutamente metido en la sociedad soviética. Y se muda primero a Israel y después el Reino Unido, a Gran Bretaña, y empieza a trabajar allí. Entonces tiene como una visión un poco como de dos lados, ¿no? Como un poco pensemos que en ese momento estábamos en plena Guerra Fría. La Guerra Fría es la división del mundo en dos partes, sin ser una guerra abierta, era dos polos en el mundo, que eran Estados Unidos de un lado, representando a Occidente, y un poco más la parte oriental, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o lo que conocemos ahora como Rusia. Entonces, este hombre se muda y empieza a escribir. Fue una persona absolutamente prolífica. Escribió creo que 85 libros a lo largo de su vida, para que se den una idea. Y fue quien desarrolló esta idea de la modernidad líquida. Para adentrarnos un poco en la idea de la modernidad líquida, ustedes son más jóvenes que yo, pero si hay alguien que ronde los 50, debe tal vez entender lo que voy a decir ahora. ¿Alguno alguna vez sintió que cuando eran chicos el tiempo corría más lento? ¿Sí? Entonces, ¿alguien se da una idea de por qué puede ser? Vale arriesgar lo que sea, ¿eh? Quizás que por la porque tenemos tecnología, una no sé edad por qué. más activa. Porque tenemos una edad más Porque activa, por la tecnología. Bien, vamos encaminados. ¿Por qué más? Vamos asumiendo nuevas responsabilidades. Sí, Gabriela, vamos asumiendo nuevas responsabilidades. Sí, Creo que Producto si del el producto del mercado consumismo. tenga tantas consumismo. cosas para elegir, también te da esa sensación de estar insatisfecho, que siempre querés algo. O sale un mejor Sí, celular, Sebastián, estás o sale apuntadísimo, mejor, ¿eh? o sale un mejor auto. Entonces, no estás insatisfecho porque siempre vas a querer algo más, siempre no te vas a saciar, no te sacia nada.
pero porque el mercado es tan intenso y tenés tanto para elegir, hoy en día hasta los otros se manejan solos. Imagínense si tuviéramos un poquito más de capital, sé lo que querés. Entonces creo que eso... Sí. Estás afiladísimo con Bauman. Estás como si lo hubieras leído. Me gustó porque te da posibilidad de pensar, ¿viste? Las materias que Sí. son más cerradas, más de numerología, más de que es un artículo que es esto, esto y esto. Como que, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Me interesa. Bueno, todo lo que dijeron Yo creo que es tiene que ver con una exactamente eso. cultura consumista, profe. Muy bueno eso, no sé quién está hablando, porque no los veo a todos en la Todo, pantalla porque tengo mucha gente, todo pero Ariel. Ariel. Sí, Ariel. Ariel, con la cultura Eh, consumista. Está así, se ha incrementado mucho y creo que estamos dentro de una cultura muy consumista y muy materialista, aparte que la globalización abarcó todas las culturas y todos los países. Sí. Todo lo que están diciendo lo vamos a ver ahora en la clase y me gusta que hagamos esta... Vivimos muy acelerados, muy bien, Fernanda. Sí, sí. Hoy vamos a tratar de explicar por qué tenemos esa sensación de que todo va más rápido, ¿no? Ahora lo vamos a intentar explicar y vamos a tratar de entender algunas cuestiones que tienen que ver con qué pasaba antes y qué pasa ahora, ¿no? Bauman hace la distinción de modernidad sólida y modernidad líquida. Pero ustedes pueden haber escuchado la posmodernidad. No sé, los viejos como yo pueden haber escuchado a Menem diciendo en la posmodernidad es el fin de las ideologías volamos para la estratosfera. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con la globalización y tienen que ver con una cuestión central que es el agotamiento de un modelo, ¿sí? Con la revolución industrial, lo mencionamos la clase pasada, se empieza a fabricar de una determinada manera productos para consumir, pero llega un momento donde el mercado mismo se va como saturando, ¿no? Yo estoy hablando del siglo pasado. Bueno, hoy vamos a ver qué pasa en esa situación, qué pasa, ¿no? ¿Cómo salimos de esa situación? ¿De qué manera habría que readaptarse? Así que bueno, ahora voy a poner voy a compartir. Y al final de la clase me gustaría, si tenemos tiempo, ver un fragmento de una película muy chiquito, pero que me gustaría que intentaran reconocer algunos de estos elementos de los que hablamos. Hay alguien que está desmuteado, ¿no? A ver si puedo desmutear. Ay, gracias. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es la globalización? Retomamos esto que vimos recién. Es este proceso donde todos los países se interrelacionan entre sí. Y hablamos la otra vez del impacto que tenía la globalización en términos de países que eran más beneficiados y países que eran menos beneficiados. Yo en algún momento puse ejemplos como África, por ejemplo, y alguna compañera muy atinadamente me corrigió y me dijo, sí, sí, profe, pero también en Argentina. Y por supuesto que en Argentina pasó. Argentina hasta la década del peronismo, inclusive con Perón, del peronismo con Perón, Argentina era acreedora, no era deudora, no le debía plata al FMI. El primer préstamo que se pide recién en 1956, creo, o por ahí, a partir de la Revolución Libertadora. Entonces, fíjense que cambia el paradigma y cómo en muy poco tiempo Argentina pasó de ser una potencia, porque nosotros estábamos a la altura de las grandes potencias, Éramos el granero del mundo. Éramos el granero del mundo, exacto. Nosotros éramos el granero del mundo, como dice Ariel. Éramos una gran potencia y pasamos a ser una potencia deudora, ¿no? A los demás países. Entonces, dentro de los países que se beneficiaron con este proceso de globalización están, por ejemplo, China e India. Yo les contaba la clase pasada que China, por año, lograba sacar de la pobreza a 10 millones de personas. Está bien que 10 millones de personas no es lo mismo en China que acá, porque representa mucho menos de la población que acá, porque nosotros somos 45 millones y en China son 1.700 millones.
Pero de todas maneras no es una cifra despreciable. Eso implica un nivel de crecimiento altísimo por año de la economía. India también. ¿Por qué? Porque pudo distribuir y localizar con la globalización productos que producían, localizarlos en distintas partes del mundo. Por eso es que ustedes deben haber escuchado estos días a Trump diciendo, le pongo tarifas a la importación de productos de China del 25% y después lo fue subiendo y hoy creo que llegamos al 145%. Eso saben lo que quiere decir, ¿no? Que si yo soy de Estados Unidos y quiero importar esta lapicera china, yo voy a pagar 1,5 veces más del precio que vale en impuestos. Eso quiere decir. Y bueno, y por otro lado, los países menos beneficiados dentro de la globalización, que fueron, por ejemplo, los países de África, que por tener economías muy acotadas, pueden exportar muy poco. Entonces, tienen ventajas comparativas muy malas comparado con otros países, ¿sí? Bien. Bauman, entonces, como les decía, escribe este libro, escribió 85 libros y el libro puntual en el que desarrolla la modernidad líquida se llama La modernidad líquida. Pero cuando diseñamos este contenido, elegimos tiempos líquidos porque sí, explica lo que es la modernidad líquida y sólida mucho más resumidamente que el otro libro, que si no hubiéramos tenido que darles un libro entero para que entendieran los conceptos. Pero es muy interesante el concepto de modernidad líquida y cuando yo lo aprendí fue como, wow, está muy bueno, pero bueno, yo entiendo que también es mi materia y por ahí no la de ustedes, pero quiero contagiarles un poco de mi entusiasmo por dar esta clase. Este es un cuadro de Dalí. Además de las ciencias sociales, a mí me gustan mucho las bellas artes. La Y elegí... persistencia de la memoria. Sí, ¿quién lo dijo? Luciano. Sí, Luciano. Sí, Luciano, la persistencia de la memoria. Y se me ocurrió poner este cuadro para empezar la clase, porque después voy a poner un video que es más o menos lo contrario a esto, que es la película un pedacito de la película que voy a poner al final de la clase, y donde acá vemos lo que nosotros... díganme ustedes qué ven acá, mejor, no, así no lo interpreto yo. ¿Qué sé qué ven? Que pasa el Es un tiempo. cuadro surrealista. Es un cuadro Básicamente. surrealista. Sí, Luciano, es un cuadro surrealista. ¿Y el Bueno, tiempo? como lo ¿Cómo lo ven? dice, el surrealismo se basa básicamente en los sueños. Y bueno, acá el pintor, mediante la gráfica de relojes blandos, Blandos, muy bien, me gustó. Son relojes derretidos, el tiempo se derrite. ¿Sí? El tiempo Va perdiendo el tiempo. se va perdiendo el tiempo. Vida del tiempo, ¿no? La fragilidad del tiempo. La fragilidad del tiempo. Me encanta este curso porque... La fragilidad del tiempo. Sí, la fragilidad del tiempo, sí. Lo blando, lo frágil, lo efímero, podríamos decir. Ahora lo vamos a retomar. Eso fue como presentación. Yo vi una Sí. playa. Yo vi una playa. Me dio ganas de estar en la playa a mí. Sí, una playa. Es en una playa, sí. Sí, cada uno ve lo que le gusta, ¿no? Las vacaciones. Bueno, ¿qué es lo que dice Bauman respecto a eso? Aquellos que tienen padres, ustedes tienen yo les comenté en la clase pasada, ustedes tienen una posición privilegiada porque ustedes tienen un empleo que probablemente sea muy estable comparado con otros empleos, pero los estudios dicen que si una persona entra al mercado de trabajo hoy, y perdonen si soy reiterativa, pero quiero que tengan esta idea los nuevos, probablemente cambie de trabajo alrededor de 14 veces. ¿Qué pasa? Si yo pienso en mi papá o en mi abuelo, mi papá trabajó toda su vida en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. No tuvo ningún otro empleo hasta que se jubiló. Pero además del club del Banco de la Provincia de Buenos Aires, además nosotros íbamos a la colonia del club y en las vacaciones íbamos a los hoteles que tenía la Mutual.
y comprábamos en la proveeduría. Toda la vida se estructuraba, la vida familiar se estructuraba a partir del trabajo que tenía mi papá. Pero no es mi caso solo, es lo que pasaba en general. Una persona que entraba al mercado de trabajo el siglo pasado, se esperaba que fuera creciendo en su trabajo, si no era una persona que generaba conflictos, que robaba, que le pegaba a sus compañeros, iba a mantener su trabajo, iba a ir creciendo a lo largo del tiempo y su vida iba a ser muy predecible. Entonces, muy probablemente esa persona se fuera todos los veranos de vacaciones en el mismo mes, enero, febrero, a Mar del Plata. En Mar del Plata estuviera más o menos la misma gente que veía el verano anterior. Y todos los lazos sociales que se generaban en torno a nuestras generaciones de antes eran sólidos, se mantenían, eran durables, ¿sí? ¿Qué pasa hoy? Si yo les pregunto, ¿quién tiene muchos seguidores en Instagram? A ver, ¿quién de ustedes tiene muchos seguidores en Instagram? Alguno de los más jóvenes. ¿Nadie? Nadie se hace cargo. ¿Nadie se hace cargo? Nadie dice nada, pero Yo estoy segura que hay alguno que tiene más de 500, seguro. ¿Quién tiene más de 500? Nadie se... ¿Sí? ¿Tenés vos? ¿Cómo te llamas? Sí, Agustina. Agustina. Seguramente sos joven, porque los jóvenes tienen... Bueno, Agustina, contame cuántos tenés, más o menos. Y creo que 1200 más o menos. 1200. De esas 1200 personas, ¿a cuántas conoces personalmente? Más o menos. 30, 40. 30, 40. ¿Con cuántas de esas personas, de esas 30, 40, compartiste una cena? 10. 10. ¿A cuántas de esas personas les contarías algo realmente íntimo? A 2. Bueno, fíjense, esta cosa ficticia que hay en las redes sociales, ahora lo vamos a ir viendo. Y esto que hablamos no es solo de Agustina, esto nos pasa a todos, porque Agustina fue corajuda y habló, pero yo estoy segura de que les pasa a todos. Todos tenemos tantos seguidores en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales, y de esas personas, los verdaderos lazos de amistad que nosotros podemos decir son muy poquitos, muy poquitos. ¿Por qué? Porque antes, esto que nosotros decíamos, que era mucho más estable, ahora es mucho más efímero. Se disuelve. Entonces, lo que nos está queriendo decir Bauman es que la modernidad, él no cree en esto de la modernidad y la posmodernidad, porque lo que dice él es, si yo le digo posmodernidad, lo estoy definiendo en base a lo que no es. Y yo quiero definirla en base a lo que es, algo positivo. Entonces dice, esta modernidad tiene dos fases. Una sólida, que adquiere las formas físicas de los sólidos y tiene las propiedades de los sólidos, y ahora las vamos a pensar un poco, comparado con todo esto que vino con la globalización y que estamos atravesando todos nosotros y que tampoco sabemos muy bien lo que es, porque lo estamos viviendo, que tiene las propiedades de los líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando dice los sólidos y nosotros pensamos en un sólido, digo, bueno, celular es duro, tiene límites, ¿sí? No se deshace ni se desarma, porque es duro, salvo que lo estrole contra el piso, pero digamos no es la idea. Y tiene cierto grado de predecibilidad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, cierro los ojos y sigo el contorno, yo sé más o menos dónde va a terminar. Y puedo imaginarme que termina acá y que ahí dobla.
porque no cambia, porque es algo que se mantiene. Entonces, lo que dice es que él lo asemeja a la parte, a la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, donde todo era previsible. Yo sabía que mañana iba a volver, iba a hacer el mismo trabajo, nada iba a cambiar. Yo entraba a las 8 de la mañana al trabajo y yo sabía que a las 6 de la tarde salía del trabajo. Hoy, yo entro a las 8 de la mañana, o tal vez a las 10, nadie me va a controlar el horario realmente, pero no sé a qué hora salgo. No sé a qué hora. Y si salgo, no sé a qué hora termino de trabajar, porque llego a casa y estoy recibiendo mensajes del trabajo. Tal vez a ustedes no les pase, porque el trabajo de ustedes es muy específico y ustedes trabajan en un lugar al que tienen que ir y estar. Pero muchas veces seguramente, sí, ¿alguien habló? A nosotros también nos pasa eso, que el trabajo todavía Sí, 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 sí. Es va muchísimo más complejo, creo yo. Pueden más. contarme, ¿eh? Sí, sí. No, Sí. porque cambió el trabajo nuestro también. ¿Ah, Hoy en sí? día, hoy en día te vuelven loco con el celular y Eh, desde otras instancias superiores no tienen en cuenta que tenés que estar en Franco y que tenemos una vida aparte. Y se ¿Viste? sigue Claro, trabajando desde los hogares. O claro, sea, exacto. siguen lloviendo novedades del celular y uno tiene que estar conectado y tiene que contestar. No, ha cambiado, a nosotros también nos pasó eso. Antes no era Ah, así. claro, mira, exacto. Eso es un poco lo que decíamos, ¿no? Es antes, yo a las 6 de la tarde salía del trabajo y nadie me iba a llamar porque yo terminaba de trabajar a las 6 de la tarde, ni a nadie se le ocurría, salvo que se muriera alguien o fuera como una cosa tremenda. Hoy parece ser que todos estamos disponibles 24 horas. Y ahora vamos a ver por qué funciona esto. ¿Y por qué nosotros atendemos el teléfono? ¿Por qué no es casual que nosotros atendamos el teléfono? ¿Por qué? Porque yo podría decir, mi horario de trabajo termina a las 6, pero me llama mi jefe y yo digo, lo atiendo, no, qué pesado, ¿qué quiere? Y hola, ¿entienden? Entonces, hay como un sistema perverso, dice Bauman, que hace que a nosotros nos pase esto. Ahora vamos a ver. Pero volviendo a lo líquido y a lo sólido, antes había como instituciones que tenían muy claras las reglas y era muy claro. Yo entraba al trabajo, fichaba, me iba, yo sabía que tenía que hacer este trabajo, respondía a un jefe, ese jefe respondía a un superior. Bueno, entonces yo tenía como ciertos comportamientos que eran esperados de mí y yo realizaba esos comportamientos y bueno, y todo funcionaba. Hoy, dice Bauman, todo es líquido. ¿Por qué? Porque nada tiene contornos, nada tiene límites. Todo por ejemplo, si yo tiro un líquido, yo agarro un vaso de coca y lo tiro sobre la mesa, yo no puedo predecir qué comportamiento va a tener ese líquido sobre mi mesa. Si yo tiro el celular, yo sé que va a caer un poquito más allá, un poquito más acá, pero yo sé que va a caer rectangular. Pero el líquido va a adoptar una forma que puede ser como movimiento que no es predecible, que nos genera cierta incertidumbre. Y eso dice que le pasa a la sociedad en su fase actual, en su fase líquida. No podemos predecir. ¿Por qué? Porque no hay instituciones. ¿Saben lo que son las instituciones? Las instituciones en ciencias sociales no son la iglesia las instituciones son las normas. Entonces, la Constitución es una institución. Las normas de cada trabajo son instituciones también. Las normas sociales son instituciones. Entonces, cuando nosotros no podemos prever qué es lo que va a pasar, entramos en un proceso de preocupación, de incertidumbre. ¿Y por qué no podemos predecir? Porque todo pasa tan rápido que el tiempo que tarda algo en establecerse como una norma, como una institución, como una forma social o una conducta social, es mucho más que el que yo necesito. ¿Por qué? Porque todo lo que tardó en establecerse en la sociedad, cuando se estableció, ya caducó. Y ya no me interesa y ya pasó de moda. ¿Se entiende esta idea? Todo pasa tan rápido que las instituciones no pueden seguir el ritmo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Si yo quiero hacer, no sé, digo, las instituciones, por ejemplo, las normas del Congreso. La sociedad va mucho más rápido de lo que tarda el Congreso en aprobar una nueva norma. Entonces, tal vez cuando la aprobó, ya quedó obsoleta. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Quiero que me interrumpan, si no entienden. O algunos ya se durmieron, capaz. O quizás se puede tomar también como ejemplo cuando emiten un billete de un determinado valor, y cuando lo aprueban, ya perdió valor nominal cuando ya entra en circulación. Claro, tal cual, sí, exacto. ¿Por qué? Porque la economía fue mucho más rápido, sobre todo en la Argentina, que La inflación. lo que tardaron en hacer todo el proceso de aprobación de ese billete. ¿Sí? Por ahí lo que nomás nos pasa es con la tecnología. Con la tecnología, sí, seguro. Sí, sí. Bauman pone un ejemplo que lo iba a tomar después, pero ya que lo decís, dice, nosotros nos endeudamos para comprar cosas que probablemente cuando terminemos de pagar ya sean viejas. Dice esa frase, ¿no? Como que, claro, sí, yo me compré el iPhone 1000 o el Samsung 1000, que cuando lo terminé de pagar ya salió el nuevo modelo, ¿sí? Entonces quedó viejo. Bien. Pero hay unas cuestiones que mencionamos un poquito la clase pasada y que Bauman dice que son características de la modernidad líquida, que tiene que ver con una cosa que es interesante, que es como un divorcio, llama, entre poder y política. Siempre el poder iba de la mano de la política, porque el poder era político. ¿Dónde está el poder hoy, les pregunto? ¿En la política? Las multinacionales. Sí, perfecto. ¿Y dónde están las multinacionales? Si yo tengo el Estado-Nación acá, ¿dónde están las multinacionales? ¿Acá o acá? No, están por sobre el Estado. Por ejemplo, hay multinacionales que son más importantes que un Estado hoy en día. Por supuesto, exactamente. Entonces, viene, la clase pasada pusimos el ejemplo, viene Fiat no, Renault, dice, quiero que me adaptes la legislación laboral a vos, Milei, o a quien sea, a Fernández o a quien sea. Quiero que me adaptes la legislación laboral y ahora quiero que puedan trabajar 18 horas por día, porque necesito que produzcan este prototipo. No, pero no puede ser. No, listo, me voy y lo hacen en Uruguay. Entonces, fíjense que ya el poder y la política no van de la mano. Entonces, el poder se queda ya en un espacio supranacional y el Estado-Nación no es capaz de adaptarse a esa situación. Entonces, ¿por qué? Porque el poder político se tiene que usar las normas de su propio país. Y el poder económico no se basa en las normas de ningún país. ¿Sí? Entonces, los problemas ahora ya no son locales, los problemas son internacionales. ¿Y por qué nos pasa esto? Que, por ejemplo, nos pasa con el cambio climático. Porque es un problema internacional, es un problema de todo el mundo, pero requiere adaptación local. Cada país tiene que buscar una respuesta y entonces los problemas que son internacionales no aceptan soluciones locales, necesitan soluciones que sean internacionales. Entonces se produce este choque que es muy difícil de resolver, ¿sí? Las instituciones no son capaces de resolver esta situación, los ciudadanos realmente ya no le dan ninguna importancia a las instituciones. Fíjense cómo ya no se respetan las autoridades, ya no se respetan los símbolos patrios, o se respetan poco, no digo que no se respeten, hay gente que los respeta, pero digamos, no pasaba antes que no se respetasen algunas cuestiones básicas, como por ejemplo el himno, los símbolos patrios, las fechas patrias, o la investidura presidencial inclusive, ¿no? Como el presidente, por más que fuera de un partido con el que yo no concordaba, yo tenía un cierto respeto, porque era una institución democrática establecida bajo determinadas condiciones por el pueblo.
y estaba legitimado. Hoy le dicen de todo al presidente, el presidente le dice de todo a cualquiera. Entonces, ¿se entiende esto cómo cambió? Bien. Entonces, se produce como una necesidad de reducir estas cuestiones sociales que no es una necesidad, sino se produce una reducción de la actividad que generaba el Estado para contener los problemas sociales. Y entonces, antes, cuando el Estado era un Estado social, fuerte, marcado, que tenía una impronta de resolver problemas sociales o ante determinadas circunstancias del mercado, por ejemplo, hoy ya no tiene más. Entonces, lo tiene que resolver cada uno por sí mismo. Sería como el medio sálvese quien pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque se socavan, dice Bauman, los fundamentos de esta solidaridad, de esta comunidad, los vínculos que hay en la sociedad. Bien, los vínculos, ¿por qué? Porque son más frágiles. Porque, por esto, ¿qué digo? Yo digo, fulanita es mi amiga, pero por ahí es mi amiga en Instagram, ¿sí? No tengo relación, ¿no? Los vínculos son más efímeros. Y en función de esto, me gustaría preguntarles, no voy a preguntarles sobre su vida amorosa, pero sus padres, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? Y mis papás hasta que se murió mi papá. Mis abuelos toda su vida, hasta que se murieron los dos. Ahora, si me preguntan a mí, y ahí se tienen que sentar y les cuento sobre mi vida amorosa, porque fueron varios. ¿Por qué es esto? Precisamente por lo mismo, porque los vínculos son mucho, y yo estoy segura de que a ustedes les pasa lo mismo. Mi ejemplo no es el único en el mundo. Yo estoy segura de que probablemente sus padres hayan tenido una relación más larga, sus abuelos también, y ustedes hayan cambiado de pareja mucho más rápido que sus antecesores. Esto dice Bauman también en otro libro de los 85, dice es el amor líquido. Este es el resultado del amor líquido. Los vínculos son efímeros. Se disuelven como se disuelve el tiempo y los relojes. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa? Yo no puedo predecir qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, la planificación a largo plazo ya quedó como, voy haciendo lo que puedo cada día y viendo mañana cómo voy a hacer para resolver, porque por lo general estamos, digamos, la mayoría de la población, la mayoría de este 99% que tiene el 50% del dinero, está resolviendo problemas de hoy. Yo no puedo ponerme a pensar, yo cuando cumpla 50 me quiero ir de vacaciones a la Polinesia porque a mí me gusta la playa. Y no, tengo cuestiones mucho más urgentes que resolver, que son pagar la luz, pagar las expensas, cuestiones así que tengo que resolver mucho más rápidamente. ¿Sí? No, era alguien que está. Fíjense, a ver si los puedo mutear. Profe, Sí. pasa lo mismo como en el ejemplo del trabajo. Bájale de ahí porque hace cosas. Sí, O sea, a ver. poco dura poco ahora, no era solo el trabajo, es el trabajo, la familia, todo se acorta ahora. Exacto, Cintia, exacto. Todo es así. Es cambio de gente. Y si me peleo con mi compañera de trabajo, miro y tengo a mi otra compañera. Y si me peleé con mi mejor amiga, no importa, tengo otra amiga. Es como. Sí. Quería comentarle algo por ahí que usted, hablando de lo que estaba hablando, del tema de relaciones y eso. Me pueden tratar de vos, Bueno, mejor. Sabés que por ahí el tema era que antiguamente era un contrato, como lo es ahora también, pero por ejemplo hoy hay muchas parejas que no están formalmente casados y un montón de cosas, que influyen por ahí para familias ensambladas y un montón de cosas, pero antiguamente sí era un contrato. El contrato era la mujer se queda en la casa haciendo lo que tiene que hacer y el hombre es el que aporta el dinero para que esa familia pueda continuar. Entonces, era un contrato, como usted, por ejemplo, puede agarrar y decir, bueno, a los 30 años me retiro con el 100%, más o menos lo mismo.
O sea, no tenían otra posibilidad. Yo creo que con la apertura que hubo y todo, con un rol por ahí trabajador por parte de los dos, con los roles compartidos en cuanto a las tareas de la casa y todo eso, yo creo que ese contrato es más conversable. Es bueno, está bien, vos querés trabajar menos, listo, te pago menos. Está bien, vos no querés trabajar un feriado, pero yo un feriado te voy a pagar más. Hay por ahí más posibilidades de acordar en un montón de cosas. Bueno, vos encargate de los chicos, yo voy a hacer las compras. Bueno, no salgas el fin de semana y nos ponemos al día con lo que hay que ordenar. Hoy por ahí es más conversable en ese sentido. Sí, sí. Antiguamente el rol era muy establecido. El tipo salía a laburar, iba a laburar en una fábrica, era obrero, y llegaba a las 10 de la noche, y la mujer de última le podía preguntarle, por ejemplo, cómo le había ido. Porque yo le digo, soy una persona grande que por ahí he visto todas esas vivencias en mi familia. ¿Cómo te fue? Y nada más, no era ¿por qué llegaste a las 10 de la noche si salís a las 6 de la tarde? Era cómo te fue nada más, no había posibilidad de Es muy cuestionar bueno nada. tu comentario, es muy bueno tu comentario, porque me deja introducir un tema que venía más adelante en la clase, pero ya que estás, lo comento. Es tal cual lo que decís, Martín, ¿no? ¿Te llamás? Sí, Martín Alba, Sí, sí. Martín, es tal cual lo que decís. Antes los roles estaban muy marcados. ¿Y por quién estaban marcados? O sea, yo sabía que si yo nacía en 1950, yo sabía que entre los 20 y los 30 me iba a casar y tener hijos. Sí, Lo y mismo, no ibas un a hombre, y no perdón, ibas a tener posibilidad, y no ibas a tener posibilidad de estudiar tampoco. y no iba a tener Por un posibilidades tema de de... estudiar. Ahora, Yo vi en sí, mi familia puntualmente ir a visitar, por ejemplo, a un tío mío y ver que la mujer venía de la cocina con el mate, dejaba el mate, se retiraba y esperaba que terminara de tomar el mate. ¡Nelly! Y ahí venía mi tía abuela a buscar el mate y se iba para la cocina y hacía todo el caminito todo el día como una hormiga. sí, No tenía sí, posibilidad de nada. ¿Sabes qué podía decir? Qué lindo que están los nenes, Rubén. Qué grande que está. Lo único que podía decir, no podía opinar de nada. De sí, nada. exacto, Eso sí. fue algo muy marcado en mi familia, muy marcado. Pero no solo en la tuya, ¿eh? No solo en la tuya. Por ahí en las ciudades fue un fenómeno que se dio, que cambió antes, pero en general toda la Argentina fue así y te diría todo el mundo era así. No, no le servaba mate, pero le alcanzaba el Nos café o el pasa, té. no, Pero no ¿sabes lo que pasa? participaba. ¿Sabes lo que pasa, Martín? Que para hablar de los cambios de generaciones hay que hacer un Sí, repaso histórico. Porque sí, para hablar de sí. cada generación, de cada etapa que vivió la humanidad, porque el resultado de hoy es un proceso largo que ha vivido la humanidad. Y para hablar por ahí no podemos hablar muy acotado, porque hay que repasar la historia del ser humano, porque cada generación se fue construyendo a lo largo de la vida. O sea, cada generación tiene una construcción de tiempo histórica y puntual. O sea, no son las mismas generaciones nosotros, la de nuestros viejos, la de nuestros abuelos, y las que vienen ahora, que piensan distinto. Hay una evolución grande, una Claro, Sí, evolución grande en patrones, en valores, en claro. vivencias, en Sí, punto de vista, en está criterios. muy bien lo que dice Ariel, parte de eso todo que decís viene con lo que estábamos estudiando la semana pasada y que es esta gran revolución que fue la globalización y las revoluciones tecnológicas que produjeron estos cambios en la sociedad, ¿no? Pero puntualmente, yendo a lo que decía Martín y que dice, hablando puntualmente de los cambios que se dan, como dice Maxi, no, Ariel, como dice Ariel, Ariel. eh, fijaba el rol de esa mujer o quién establecía cómo iba a ser la vida de esa gente que nacía cuando yo decía o de tu abuela o de Rubén o la sociedad establecía que vos entre los 20 y los 30 te ibas a casar y más de 30 y te iban a mirar como solterona. Sí, sí. Eran las normas socialmente instauradas en cada época. Eran las normas socialmente, exactamente, Ariel. Pero ¿qué nos daba o qué le daba a la sociedad saber que mañana me voy a casar o que el verano en enero me voy a ir a Mar del Plata al hotel de Luz y Fuerza? Seguridad, Sí, certeza. sí, Yo, por eso que
Pero por eso Sí. que antiguamente las normas Una sociales estructura, un orden. Eso, estructura, orden. la mujer joven que se casaba tenía un estatus y una seguridad a futuro. O sea, Exacto. estaba hasta pactado el casamiento hace muchos años, siglos. O sea, fíjese la Exacto. seguridad y el estatus que le daba a nivel social a los individuos. Pero ahora, dice Bauman, estamos con una falsa idea de que nosotros podemos decidir. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos podemos casar yo me puedo casar con una mujer, me puedo divorciar de la mujer y casar con un hombre, casar con un negro, con un chino, hablo un negro de raza, por supuesto, de la raza negra, un chino, un musulmán. Yo puedo elegir casarme con quien quiera o no casarme, tener hijos o no tener hijos. Pero es una falsa sensación, dice Bauman, de que podés elegir. Porque en el fondo estamos todos atados a esta vida de incertidumbre permanente donde vamos como dando manotazos, dice Bauman. Por eso nos duran, porque por eso los proyectos personales que tenemos son tan de corto alcance. Porque no podemos proyectar nada, no podemos pensar nada, porque todo cambia. Imagínense que ustedes piensan, no sé, si yo les pregunto dónde se van a ir de vacaciones el año que viene, por hablar de las vacaciones. Seguro que nadie sabe, o si sabe. No sé cómo voy a pasar julio, agosto. Estoy esperando ya el aguinaldo de junio, julio, porque vengo hasta acá con las deudas. Bueno, es toda esta incertidumbre, dice Bauman, es lo que le provoca a la gente mucha inestabilidad, yo no sé si habrán escuchado ahora, pero ¿cuántas personas que ustedes conocen toman pastillas para dormir, para levantarse, para los ataques de pánico, para las crisis de ansiedad? Mi abuela en su vida tomó una pastilla, alguna vez debe haber tomado una aspirina, ¿no? Y ahora estamos todos tomando pastilla para subir, para bajar, para no sé. Mucho O- estrés, o- profe. Mucho estrés. ¿Por qué? Porque este estrés es generado La por... incertidumbre. Es la incertidumbre, exactamente. ¿Quién fue, Romina? Cintia. Sí, Cintia. Exactamente, es esa incertidumbre de no saber cómo voy a llegar a fin de mes, cómo voy a hacer, mis hijos, cómo van a hacer, o si me voy a separar, porque por ahí me voy a separar y no sé cómo voy a hacer para mantener dos casas, una casa él, otra casa yo, ¿no? ¿Dónde voy a estar trabajando? ¿Dónde voy a estar trabajando? Sí, que por ahí no es un problema que ustedes tengan ahora en lo inmediato, O sea, pero no en cuestión del trabajo, pero sí en el destino. Lo que sí hay mucho movimiento es del lugar. Hoy en día podemos estar en La Plata, después en cualquier lado de la provincia. claro, eso también los mata a ustedes. Claro, exactamente, porque te desequilibra la lógica familiar. Entonces dice que lo que nos provoca todo esto es que no tengamos fórmulas ni para evitar el fracaso. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué manera, porque vamos probando todo el tiempo y ya no somos tan... es una falsa idea de libertad la que tenemos. ¿Por qué? Porque el actuar dentro de esta situación de volatilidad, de incertidumbre, hace que, por ejemplo, tengamos que competir más entre nosotros. Esto que me dicen ustedes de, antes no era así, pero ahora me escriben a cualquier hora. Y yo te digo, sí, como a mí. ¿Y yo qué hago? No los quiero atender, pero lo termino atendiendo. ¿Por qué es? Porque tengo miedo de que mañana me digan, ¿no me atendiste el teléfono? Bueno, vos me vas a atender el teléfono, ¿no? Vení vos y quédate con mi trabajo. Y yo tengo 50 años. Todavía no, pero yo voy a tener. Y anda a buscar otro trabajo con esta edad. Cuando tenés un montón de pibitos que manejan la tecnología de una manera absurdamente rápida y que... Entonces, es una falsa idea que tenemos de poder hacer esto. Por eso se pondera tanto la flexibilidad. Fíjense que si yo me quiero postular a un trabajo, ¿yo qué digo? Tengo adaptabilidad, flexibilidad, me adapto a todas las circunstancias y por adentro digo, me quiero morir, me cambiaron de destino.
Y cuando voy y me siento con mi jefe, le digo, ¡ay, qué bueno! Me voy a Santa Cruz. Me encantó, siempre quise ir a Santa Cruz. Y por adentro digo, me voy a cagar de frío. No, ¿entienden? Entonces, es un poco lo que nos pasa a todos, ¿sí? Entonces, esta flexibilidad que se exige ahora es cambiar ya, porque si no, te quedaste afuera, ¿sí? Hay que cambiar y tener la posibilidad de cambiar ya. Es por eso que se vive en un estado de ansiedad continuo. Exactamente. Es por eso que la gente hoy consume psicofármacos o algo para tranquilizarse. Exactamente. Porque emocionalmente viven desequilibrados por todas estas cuestiones que genera la incertidumbre. Exactamente. Y vieron que son cosas, a mí me gusta mucho lo que la clase, cuando yo doy clase y las clases que doy, porque son cosas que las vemos todos los días, pero que no terminamos de entender ni por qué pasan, ni cómo pasan, ¿no? Entonces, si yo les digo que en realidad todo esto es una forma que, según Bauman, no voy a decir que lo digo yo porque sería un mérito que no es mío, es una forma que encontró el capitalismo para subsistir. Ustedes me creen, me van a decir, está loca, fumó alguna cosa rara. No. El capitalismo agotó sus fases de producción, produjo, llega un momento donde ya todos tienen todo. Ya todos tienen una licuadora, ¿para que van a comprar otra? Ya todos tienen un televisor, ¿para que van a comprar otro? Entonces, el mismo capitalismo, para poder subsistir a esa falta de ventas, porque ya empiezan a acumular stocks y demás, dice, es un poco perverso, ¿no? Pero dice, ahora tengo que empezar a generar consumo. ¿Cómo genero este consumo? Y lo que les estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que dice escrito, porque ahora me fui de mambo y estoy explicándoles, estoy yendo un poquito más allá. Pero no sé si lo escucharon alguna vez a Steve Jobs, que decía que el iPhone, cuando lo crea, hoy estoy re con el iPhone, no sé por qué, que cuando creaba el iPhone, lo que tenía que crear él no era un teléfono, él tenía que crear la necesidad de ese teléfono en la persona. Entonces, yo no estoy necesitando un teléfono, yo quiero ese teléfono porque ese teléfono me hace sentir más cool, más copada, más canchera, me saco las mejores selfies. ¿Entienden? Lo que pasa es que lo que pasa es que las grandes firmas internacionales, como esa, como podemos decir Nestlé, como grandes psicofármacos y todo, como las grandes multinacionales también, han creado adicciones en la gente. Sí. Justamente para que no se termine el consumo. Exacto. Justamente para que todo siga una rueda, y realmente esa rueda afectó muchas instancias. Estamos todos involucrados. Exacto. En esa vertiginosidad que te dicen. Entonces ahora lo que me genera es la necesidad de tener, yo veo en Instagram a una modelo exitosa, maravillosa, y digo, yo me quiero comprar esas zapatillas, porque esas zapatillas me hacen verme así, flaca, estilizada, sin arrugas, divina y exitosa. Por más que esa chica por atrás esté viviendo una vida horrible, no importa. Lo que yo veo, lo que ella transmite es felicidad, estatus, jerarquía, dinero. ¿Se entiende esto? Entonces, Bauman dice, esto que nosotros estamos viendo, que vemos hoy, esta necesidad de consumir, esta necesidad de, esta incertidumbre en la que vivimos, no tiene más que ver con el agotamiento de un sistema capitalista que producía y vendía y que agotó todas las ventas que podía hacer, entonces empezó a generar, vio que no, por ahí no iba, se convirtió en, no voy a entrar en detalles, pero en un capitalismo financiero. Esto, en algún momento si pueden ver la película Plata Dulce, es argentina, es muy interesante porque es muy actual. Y habla precisamente de esto, ¿no? Habla de la fase sólida y el traspaso a la fase líquida. Habla de un señor que producía, que tenía como socio a su cuñado y tenía una fábrica de botiquines.
algo bien sólido, un botiquín. Y un día se decide a pasar a invertir en financieras, ¿no? A hacer como lo que llamaron la bicicleta financiera y demás. Y ahí vemos el pase de lo sólido a lo líquido. Pero es muy interesante, en algún momento si la quieren ver, con Héctor Alterio y, con De Gracia y con Lupi. Muy, muy interesante, yo la doy, cuando tengo tiempo en las materias la doy, porque sirve mucho para explicar esto y sobre todo en Argentina. Pero, bueno, no me olvidé lo que estaba diciendo, pero la idea era, bueno, no importa. Seguimos mejor, así seguimos con las diapositivas. Entonces, lo que dice Bauman es, retomando el concepto de Giddens, dice, hay esta globalización negativa, ¿no? Porque nada respeta los límites. Ya no hay soberanía, ya no se respeta la soberanía de la misma manera que se respetaba antes. Es muy selectiva del comercio y del capital. Ustedes saben que hay una división de trabajo, división de tareas en países. Entonces a nosotros nos tocó lo peor, que es la provisión de materias primas. ¿Por qué digo lo peor? Porque nosotros necesitamos comprar las máquinas para producir las cosas, para explotar nuestras materias primas. Nosotros no tenemos capacidad de generar esas máquinas, entonces terminamos dependiendo de los países que generan bienes de capital, que son los bienes que van a dejarnos producir cosas. Bien, entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado estamos sometidos a la vigilancia y a de la información todo el tiempo. Piensen en esto, si yo abro, ahora me dijeron que se instaló una nueva función en Instagram que dice exactamente el lugar donde estás. Si posteas algo te dice exactamente en el lugar donde estás. Y ayer me enteré de esto porque había una compañera mía en el trabajo, tiene una denuncia hecha a su marido por violencia de género. Y vino otra compañera y le dijo, ¿viste que se actualizó la localización? Y esta chica se puso pálida porque dijo, ¿cómo? Dice dónde estoy y dice, sí, ayer decía que estabas en Tigre. Se puso pálida, blanca y dijo, no puedes saber dónde estoy. Entonces, piensen que todos pueden saber dónde estamos en todo momento. Solo basta mirar las redes sociales. No hay que ser un agente de inteligencia, ni mucho menos. Solo comparar, como hacen en los programas de Chimentos de la tarde, las personas que están en los programas de Chimento, que ven la foto de fulanito en un lugar y la foto de fulanita en el mismo lugar, entonces ya como se dice ahora, ahí tiene una palabra que es genial, como que los ponen juntos, ¿no? ¿Alguien la sabe? Bueno, no sé, no importa. Pero Los machean. Los machean. ¿Qué dijiste? ¿Algo shipean? Shipean. Ese. Entonces, bueno, ya enseguida quedaron machadas esas personas porque hicieron una investigación, porque vieron en Instagram que fulanito estaba con la campera de... Entonces, estamos controlados todo el tiempo. Y eso hace que cambien nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque yo voy a portarme bien por si estoy siendo mirado. Y acá viene un tema que por ahí algunos de ustedes saben, y tiene mucho que ver con lo que hacen ustedes, que yo no sé si lo vieron en algún momento cuando hicieron las materias antes. ¿Escucharon hablar del panóptico? ¿Alguien? ¿Sí? Sí, ¿Alguien lo puede describir? el panóptico, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. Mi nombre es Guillermo. Hola, Guillermo. Bien, nosotros habíamos visto el panóptico de Betan, ¿puede ser? Sí, perfecto. Por ejemplo, un ejemplo la daban en la unidad 2, que de control se veía los distintos pabellones, 1, 2, 3, era distinto. De un solo lugar veía. Después, bueno, tenía el panóptico espiral, puede ser que es azul y es como redondo, que también se paraba como control y bueno, no se veía como el tema panóptico. Sí, perfecto, después es había eso. otro sistema que no me recuerdo. No, pero es eso, la idea es esa. La idea es, el panóptico es
una idea que ideó precisamente Bettam, como decís, para tener un control más eficiente de los pabellones en las cárceles, y que tenía en el medio una garita desde donde se miraba, pero no se era visto. Esto quiere decir, y esto acá hay una cuestión subyacente que tiene que ver con la subjetividad y con la cuestión más sociológica, si se quiere, que es que la gente se va, o se suponía que los presos se iban a portar mejor porque tenían miedo de estar siendo vistos, no importa si eran vistos efectivamente o no, pero ya la posibilidad, porque claro, yo no veía si me estaban mirando, pero por las dudas, por si me están mirando, me porto bien. Y eso, fíjense qué eficiente que hace el control de las personas. ¿Por qué? Porque puede haber alguien o no, puede haber 10 personas o una o ninguna, y va a tener el mismo efecto. Ahora nos pasa de una manera muy similar, pero ¿con qué? A ver si se imaginan. Con las Con cámaras. el sistema de monitoreo. Con los sistemas de monitoreo, ¿y con qué más? Algo Las que redes sociales. Las redes sociales. Hay una suerte de panóptico digital, dice Bauman, pero también lo dice Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, y también lo dice Deleuze, que retoma la idea del panóptico de Foucault, de Bentham, que toma de Bentham y de Foucault. Entonces, la idea es, nosotros nos vamos a portar bien porque estamos tan sometidos. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos años, 2014, 2015. Yo vivía en China. Y ustedes saben que China es un lugar muy controlado, pero muy controlado. Yo, para contarles, yo dejaba la bicicleta en la calle sin cadena, nada, la dejaba así. Nunca jamás me robaron. Pero ¿qué pasaba? Un día, yo, Argentina, pasé un semáforo en rojo con mi bicicleta. A la media hora tenía en el celular una multa. ¿Qué pasó? Cámaras de reconocimiento facial, que acá ahora son muy novedosas, acá hay, pero que en ese momento para mí fue como una invasión a mi privacidad tan grande que tuve mucho miedo y a partir de ahí nunca más hice más nada, por supuesto. Pero la idea es, me comporto por miedo a que no importa si me están mirando, pero por las dudas lo voy a hacer. Entonces, por las dudas me voy a sacar una foto hermosa, divina, por si me ven, no sé, fulanito o fulanita, ¿sí? Entonces, eso también implica un disciplinamiento de las personas. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que estar linda, porque siempre tengo que sacar las mejores fotos, porque siempre tengo que estar en los mejores lugares, con la mejor luz, que no se me vea la papada ni las arrugas. ¿Se entiende esto? Bueno, eso también es una cuestión de control fuerte. Y por otro lado, las cuestiones de armamento, de delincuencia, de terrorismo, la circulación de armas es, bueno, a ustedes no se los tengo que contar, ustedes lo deben saber, más que yo. Como la delincuencia, el terrorismo, todo eso atraviesa las fronteras. Ya no es más una cuestión de los rateritos que robaban en el barrio, ¿sí? Ahora los grandes cárteles de narcotráfico, bueno, está mucho más a la orden del día. Entonces, volviendo a esto, esta idea de la globalización negativa, en esta sociedad sin paredes, sin límites, no respetan ni las fronteras ni el territorio, ¿sí? Vivimos en esta situación. Bueno, algunas cuestiones más que mencionamos recién, que tienen que ver con el capital, con las finanzas, con la información, todo esto va y vuelve muy rápidamente de todos los países, ¿no? Narcotráfico, mafias, criminalidad, son todos los peligros de que nos provocó la globalización negativa. Pero nosotros no tenemos tan fuerte un problema que tienen en Europa, y que ya lo comentábamos la otra vez, que tiene que ver con la inmigración. Los países, esto le salió el tiro por la culata, porque con las políticas de invasión hacia el continente africano, ellos de alguna manera establecieron una relación de sometimiento con lo que eran las colonias, ¿no? Ustedes saben que durante la época imperialista se dividieron
todo el continente africano, las potencias europeas. Entonces una parte le tocaba a Francia, otra a Inglaterra, otra. Por eso en Sudáfrica se habla inglés, en Angola se habla francés, en Marruecos y Argelia también. Bueno, hoy, ¿qué es lo que pasa? Algo que nosotros mostramos la otra vez son estas grandes oleadas de inmigrantes que llegan a los países y que no pueden incorporarse a la sociedad. Estas personas quedan afuera de la sociedad. Estas personas quedan totalmente afuera. ¿Por qué? Porque no son apátridas, dice Castel. También lo retoma Bauman como uno de los efectos negativos de la globalización, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas no son ciudadanos. Bien. Bueno, entonces volvemos a esta idea de un mercado sin fronteras, donde hay anarquía, precisamente porque hay falta de normas, o porque las normas no se adaptan tan rápidamente, porque piensen en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene normas propias para funcionar, para que las economías de los países funcionen, pero no llega nunca a adaptarse a la velocidad de los cambios, ¿sí? Y todo esto provoca una sensación como de inseguridad muy grande entre la gente, porque primero por la violencia armada, después por la anomia, por la falta de normas. Entonces, todo esto contribuye negativamente a esta sensación de inseguridad que va a ser profundizada además por la incertidumbre. Esto va a generar un miedo en las personas que va a alimentar un círculo vicioso, dice Bauman. Estoy yendo más rápido porque quiero darles el fragmento de la peli. Donde, ¿qué pasó acá? Ustedes eso lo deben saber, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la proliferación de countries. La gente se encierra, entonces ya no queda, yo me protejo pero encerrada. Fíjense qué paradoja, ¿no? Para estar seguro me encierro en un country. Entonces se provocan estos desfasajes de las personas, porque hay como una incertidumbre y una sensación de inseguridad. Bien. Y lo que dice Bauman es que esto va a generar también como un mercado que va a funcionar también de venta de armas en algunos países donde está permitido, de venta de gas pimienta para la defensa, de venta de todos sistemas de defensa para las personas porque se genera esta sensación de miedo. Entonces, Bauman dice, este sistema nuevo lo que hace es generar la necesidad de consumir. La necesidad de consumir gas pimienta, la necesidad de consumir el nuevo par de zapatillas, la necesidad de consumir la nueva computadora o la nueva tablet o el nuevo celular. ¿Sí? Entonces, lo que se genera es una fuerza en el consumo. Entonces, cuando antes el progreso era una visión optimista, yo crezco, en el futuro voy a crecer, voy a estar mejor. ¿Por qué? Porque probablemente trabaje un par de años y pueda pedir un crédito y me saque un crédito para comprar una casa. Hoy ya ni me interesa comprarme una casa. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora ni siquiera sienten que vayan a vivir toda su vida en el mismo lugar. Piensen en las migraciones. ¿Cuánta gente? Seguro que alguno de ustedes conoce a alguien que se fue a vivir a Europa o a otro país. Seguro que si pregunto, todos ustedes conocen por lo menos a alguien que se fue a vivir a otro país. Bueno, esto pasa, ¿no? O que se mueven, ya la gente no quiere quedarse. Sí. Porque hay un cambio de paradigma en la sociedad. O sea, lo que antes una sociedad, vamos a decir, sólida, el proyecto era la casa porque era una razón de felicidad, de bienestar. Hoy para los grupos jóvenes eso es inalcanzable por la situación de cada actualidad. Hoy el objetivo a futuro cercano es disfrutar la vida viajando, yendo a un lugar, es disfrutar la vida en sí misma. O sea, yo creo que se está concretando un cambio grande de paradigma dentro de la sociedad. Sí, exacto. ¿Pero por qué? Porque como no tengo esta idea de progreso, porque yo ya no pienso no me proyecto de acá a 30 años dónde voy a estar,
tengo que disfrutar ya. Tampoco se siente identificado. Tampoco Tampoco. no hay una identificación, porque realmente los jóvenes no se sienten identificados con una cultura que se la pasó 30, 40 años con un régimen o con una vocación o con, no sé, un estilo de vida. Hoy no se siente identificado. Dice, yo no quiero eso, yo no quiero esto. Por eso que también nosotros lo vemos en nuestra institución. No, esto así no. O sea, esto no es para mí, no. Por eso también pasa que nosotros también nos vemos afectados de generación en generación en este cambio que hay de miradas. Exacto, Ariel. Y yo les pregunto a ustedes, que ustedes seguro saben mucho más que yo de eso, ¿no sienten esta idea, y hablando del tiempo, donde ya no me importa lo que haga, no importa lo que haga, si está mal o está bien, no importa, porque total, no importa mañana, ¿no? Porque esta idea de pensar en un futuro como algo optimista, de decir, bueno, yo trabajo, me compro una casita, o me alquilo, o me junto, o no sé qué, pero tengo un proyecto. Cuando yo no tengo un proyecto, ya nada importa. Y esto lo deben ver ustedes todos los días, porque ustedes trabajan adentro. Porque no tenés tiempo ni siquiera a frustrarte. Porque es mejor no proyectar, porque si no alcanzás, son sueños que por ahí uno, con nuestro trabajo, a veces es irrealizable. Y por más que nos esforcemos lo que nos esforcemos, sabemos que no vamos a llegar. Claro. Y yo te pregunto, ¿y qué pasa con la población carcelaria? Si vos estás así, ¿qué pasa con ellos? Peor están. ¿Qué idea de futuro tienen? ¿No? Eso me pregunto. Como, Me dijo, una orejera tenés que traer, pero es como, es Mire, difícil. Sí, es complicado. a mí me pasó en población, por ejemplo, cuando he estado en población, en otras cárceles de máxima, y indistintamente cada interno, pero me lo han contado, me lo han dicho, textual, dice, yo no voy a, sinceramente me dice, no me voy a pasar trabajando lo que ustedes hacen, porque realmente lo que ustedes cobran en un mes yo lo hago en un día. No voy a trabajar del sol a sol para ganar lo que ustedes hacen en un mes, yo lo hago en un día. Claro. Mucho menos un año. Por eso un robo de banco, por ejemplo, para toda la familia, no tiene que trabajar nadie y listo, para de contar. Hay Claro. muchos casos así. Pero porque no hay una proyección del futuro, porque no se piensa en el mañana, porque seguro que ustedes, a pesar de que piensen menos en el mañana, por ahí pensás en, no, si yo hago esto, Porque se rompió la construcción esa que se tenía ideal, o sea, ya no tenemos una perspectiva de decir, bueno, esa seguridad o eso que podíamos alcanzar ya está lejanas o está distorsionada, ya no, o sea, hay un cambio muy grande en la mirada de nosotros, de ellos, todos, o sea, casi más o menos parecido, decir, ¿para qué si no sirve, no podemos, no se puede? ¿O para qué lo vamos a hacer? claro, por supuesto, porque no hay una idea de mañana, ¿no? De mañana positivo, de mañana optimista, no hay una idea Exacto, esa es la palabra, sí, esa es la palabra. Bien, y ahora Bauman se pregunta qué pasa con el Estado a todo esto, ¿no? Porque nosotros teníamos, después de la Segunda Guerra Mundial, se consolidan en el mundo lo que se llaman estados de bienestar. Y los estados de bienestar son estados sociales, estados que tienen políticas sociales fuertes, que se basan en el rol del Estado es cubrir las falencias del capitalismo. Cuando el mercado, que ya de por sí tiene fallas por definición, el mercado tiene fallas, o por ejemplo una persona no puede trabajar porque es inválida, o en ese momento porque venían de la guerra, o familias donde la mujer quedaban monoparentales porque los hombres habían ido a pelear a la guerra, entonces la mujer quedaba a cargo de los chicos, bueno, o jubilados, o todas estas personas que no podían entrar en el mercado de trabajo, el Estado las cubría. Pero además cubría a aquellas personas que estaban con dificultades de acceder. Ustedes deben haber escuchado que el peronismo, de Perón estoy hablando, incorporó a toda la masa obrera a un acceso a derechos que no tenía. Por ejemplo, acceso a la vivienda, por ejemplo, acceso a la salud, por ejemplo, acceso a los derechos al trabajador, como
les comentaba en el mail que les dije el artículo 14 bis, todas esas son incorporaciones que el gobierno de Perón, pero no fue solo el gobierno de Perón, fue a nivel mundial que se desarrolló este modelo que se llama Estado de Bienestar y que tendía a suplir las necesidades que el Estado no podía cubrir. ¿Qué pasa después de la globalización? Ustedes deben haber escuchado, el Estado hace esto, se reduce. ¿Y cómo se reduce? ¿Se reduce de cualquier manera? No. Uno de los métodos más importantes de la reducción del Estado es el pasaje de funciones que son inherentes y propias del Estado al mercado. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Alguien sabe? Todos saben, pero por ahí no se lo imaginan. ¿Qué pasó, No, por ejemplo? el Estado no buscó esa intencionalmente, eso de decir, bueno, por ejemplo, si hay instancias que lo hacen, que se ocupen ellos, yo me desligo, o sea, voy a dejar que esa entidad, ya que esa entidad, no sé, por decir una que ayuda, dice, bueno, si lo está ayudando ellos, bueno, yo me quedo en el molde, total yo no gasto. ¿No ¿Sí? fue intencional? Que Fue el Estado intencional. se ha reducido. Sí, señor, fue intencional. Responsabilidades. Si yo te digo Entel, si yo te digo yacimientos petrolíferos fiscales, si yo te digo SEGBA, Privatización. privatizaciones, el Estado se deshace de las funciones y se achica sus funciones, delegando esas funciones en el mercado. Acá viene una cosa, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo la plata para poner en el sistema de salud? ¿Qué pasa si yo no tengo la plata para poner? ¿Por qué? Porque el Estado me aseguraba de alguna manera que yo pudiera acceder. ¿Por qué? Porque había... Profesora, o peor, se desfinanciaron ciertos rubros como son salud y educación, y yo por lo menos soy de La Plata, yo lo vi en La Plata en la década del 90, hubo un crecimiento importante con respecto a los establecimientos educativos. Yo vi la escuela Cabo de Hornos, vi la escuela Rosendo no sé cuánto ahí en calle 44, montones de establecimientos educativos que si bien digamos, la infraestructura no era muy grande, brindaban, por ejemplo, a una zona de La Plata una cobertura educativa. Y después, algo peor todavía, porque algunos establecimientos privados son hasta financiados también por el Estado parcialmente. Entonces, el hecho de que, bueno, no, la educación en el ámbito provincial es un desastre. Paro, perfeccionamiento, desazonización. Pero yo te digo a vos, o sea, La Plata es un lujo al lado del municipio de Quitilipi en Salta. Sí, bueno, obviamente. Entonces, no, pero a lo que voy es que el Estado, al descentralizar y al pasar Profesora, sí. El municipio nuestro, por ejemplo, lo que es municipal, sacó tipo algo declarado por el municipio que nadie paga. Va cualquier persona y no paga. Bueno, hay algunos que se pudieron rearmar, pero no todos tienen la posibilidad de hacerlo por una cuestión de financiamiento. Pero digamos, la idea es, piensen en esto, en el estado de bienestar, en la época peronista, todos los chicos que iban al colegio primario tenían el mismo nivel académico que tienen en Capital Federal o en La Plata, todos. ¿Por qué? Porque estaba centralizado en el Estado nacional todo el sistema educativo. Cuando se descentraliza, yo le estoy dejando a los municipios, a las provincias, a las regiones, que se encarguen a su criterio. Entonces esto genera un desfasaje en donde en muchos barrios va a estar mejor, en algunos va a estar peor. no sé. La desigualdad, claro, es la brecha que genera la globalización también, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, lo que pasa es que también el tema educativo, convengamos que viene picada hace rato, porque usted hoy habla del peronismo, y el peronismo, por ejemplo, tuvo una planificación estratégica. Usted habla de un plan quinquenal y decía, bueno, 1 millón de maestros matriceros, 1 millón de técnicos electromecánicos, entonces sabía el rumbo que iba a haber,
y había una previsión de la mano de obra que se iba a necesitar, y era mano de obra capacitada. Hoy la Ford de Pacheco necesita 200 empleados y solamente 12 personas pueden leer un texto y la gran mayoría no tiene ni siquiera la posibilidad de tener conectividad para ir a trabajar a Pacheco. Porque usted sabe una cosa, montones de personas de provincias son discriminadas en Capital Federal porque un puente de Avellaneda vive cortado. Y esa persona de 120 días laborales que tiene el año, no venía a laburar 40 y ya está automáticamente excluido del sistema. Sí, sí, Hay sí, un montón de cosas que hay que tener en cuenta. sí, definitivamente. Sí. Igual, Por eso, igual el estado de bienestar le sacó las herramientas básicas que tenía una persona. A ver, no entendí. Sí, porque con el estado de bienestar, lo que le quitaron a las personas son las herramientas que todos tenían antes, de poder tener un oficio, de poder buscar. No, el estado de bienestar es el estado que se da en posguerra y que termina en los 90 en Argentina. Yo te diría que eso es más que le dio, como decía recién un compañero que capacitaba a la gente, que recién con el Estado, con el proceso de globalización, con la introducción de políticas neoliberales, ahí sí, yo trabajé en 1997 en la localidad, no sé si deben haber escuchado hablar seguramente, de Cutralcó y de Plaza Winkle, donde surgieron los primeros piqueteros del país. Los primeros piquetes surgieron ahí. Cuando yo fui la primera vez, ellos empezaron a cortar la ruta que unía Neuquén con Zapala, que pasa exactamente por el medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque había una refinería ubicada en Cutralcó y toda la ciudad vivía, las dos ciudades, Cutralcó y Plaza Winkle, vivía en torno a lo que hacía la refinería de YPF. Cuando privatizan YPF, deciden cerrar esa refinería, entonces todos los torneros, matriceros, todas las personas que trabajaban en esa fábrica o en esa refinería, más todas las mujeres que proveían servicios o que cuidaban a los chicos o que hacían la comida para los que trabajaban en la fábrica, toda la ciudad estaba estructurada en función de eso, no les queda otra que cortar la ruta. ¿Y qué pasó? Cuando cortan la ruta, estas personas se quedan sin trabajo, sin lugar a tener trabajo porque cerraron cortan la ruta y por ahí pasaban los camiones que iban de Zapala, los camiones de YPF, que iban de Zapala a Neuquén. Entonces se perdían $1 millón por día. Calculemos que en ese momento era 1 a 1. $1 millón por día porque estaba cortada la ruta y no podían pasar los camiones. Piensen que esas personas en el estado de bienestar, fueron esas personas y los padres y los abuelos adquirieron ese oficio que de un día para el otro se lo cortaron. Entonces, esto sumado a que el Estado no pudo suplir esa necesidad, generó los cortes, los piquetes y toda la cultura piquetera de la ciudad, de la Argentina, que bueno, después se dio, como ustedes la conocen muy bien. Pero, digamos, la idea es esta, el Estado se reduce, entonces pasa sus funciones al mercado, diciendo, con el discurso de el mercado es más eficiente, porque son todos ñoquis, son todos burócratas y demás. Pero ¿qué pasa? Ojo, porque en ese discurso hay algo subyacente que tiene que ver con a quién estoy beneficiando y a quién estoy dejando de cubrir. Porque los que siempre pierden son los que menos acceso tienen, ¿sí? Si yo tengo, no sé, una OSDE, una obra social buenísima, a mí me importa poco que desfinancien el hospital público. Pero bueno. Bien. Esto ya lo vimos, ya lo hablamos. Y voy a resumir esto porque me interesa pasar porque me encanta, porque son un grupo que habla un montón y que están re compenetrados y está buenísimo, entonces quiero que hablemos un poquito del video. La idea entonces es de esta modernidad líquida y de modernidad sólida, tiende a desarrollar mucho lo que es la vulnerabilidad y el miedo de la persona, ¿no? Entonces hay como una idea de una sociedad abierta, es una sociedad que está
potencialmente expuesta a que nos pase cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eso genera más miedo, y el miedo nos hace aguantar más algunas cosas, ¿sí? Bien. Pregunta. Sí. Pero la fase sólida no era la que generaba más miedo en No, relación a la fase líquida. no, la fase Porque, a ver, sólida, mira, ahora lo vamos a ver en la siguiente. no, ¿sabes por qué digo? O sea, yo quiero explicarme. Sí, Porque la gente que tenía un solo trabajo y estaba acostumbrada, es como que le costaba más arriesgar, más de decir, bueno, cambio de trabajo, me voy, arriesgo, agarro mis cosas y me voy. Porque hoy las generaciones de hoy no tienen ese dilema, no tienen ese miedo de decir, esto no es para mí, y no lo dudan, lo dejan y arriesgan por otra cosa. Hoy tienen más como más ánimo, como más gana, como tienen otra especie chip, no sé cómo decir la palabra, otro sí, chip. pero que realmente no tienen miedo a arriesgarse y dejar un trabajo y cambiarlo por otro. No tienen miedo a Yo, salir adelante. Antes sí había un poquito de especulación, decía, no, ¿te parece? Si lo dejamos, no lo dejamos. yo No, te pero no, pregunto, y esto te respondo con una pregunta, si eso es realmente valentía o es que no tienen otra opción. ¿Vos qué pensás? no, muchos tienen valentía porque realmente, a ver, antes por ahí no sé si tenían opción porque realmente no se animaban, pero hoy tienen opciones, hoy tienen un abanico de opciones porque la verdad hay muchas generaciones jóvenes que hoy trabajan, cambian de trabajo porque Mira, tienen otra opción. yo te Comparto lo que digo, dice Ariel. Comparto lo que dice Ariel. ayer acá en Capital hubo una exposición de empleo al que fueron 20.000 chicos que no consiguen trabajo. Yo no sé si es tan así o que no tenés tantas posibilidades. Por lo menos Bauman, En la unidad que estoy yo, hubo muchos chicos que pidieron la baja porque se cambiaron y se fueron a trabajar en un trabajo privado por cuestiones económicas, porque dijeron, no, esto no es para mí, lo que estaban viendo y comparado a lo que es afuera en la calle, dijeron, no, esto no es para mí, va. Jóvenes, sí, pero Ariel, yo te pregunto, esa política de financiamiento de los salarios, ¿no te parece que tiene mucho que ver con la idea de achicar el Estado? Porque yo tengo dos opciones, te puedo echar o puedo hacer también que te vayas y encima no tengo que pagar indemnizaciones. No, porque incluso en lo que es de nosotros, estamos carentes, necesitamos gente, o sea, está sufriendo la institución del lado nuestro, donde estoy yo, está sufriendo de que se va la gente, de que no aguantan, de que realmente no quieren estar, y no es el mismo tiempo de antes que vivimos nosotros, no es Sí, en tal la vez misma... también el trabajo que tienen ustedes, digamos que no es un trabajo fácil. pero, a ver, si la gente que se fue de baja hubiese pasado lo que yo pasé y hubiese vivido las experiencias que yo vi en las cárceles de máxima, directamente no se hubiesen anotado. Pero No, seguro, el lugar sí. donde estoy yo, el lugar donde estoy yo, que realmente es un jardín de infantes, que realmente es un paraíso, y no quieren trabajar porque es una cuestión de que realmente tienen la posibilidad de elegir, porque realmente es más, hay gente que se han ido a trabajar de playero en YPF porque ganan más, porque realmente no tienen que aguantar algunos boludos, no tienen que soportar pelotudeces, no tienen que soportar, o sea, por una cuestión de cosas muy cotidianas nuestras, o sea, Sí, pero ¿sabés qué te va a pasar a vos? Y todo siempre hablando en términos de este autor. Lo que te va a pasar a vos, que vos ¿cuántos años tenés? No, tengo 45, tengo... Bueno, en 10 años vos podés estar tranquilamente en el servicio, ¿no? Todavía no te jubilás. No, la verdad que no tengo muchas ganas de estar 10 años, la verdad que... Bueno, pero ponele, si querés quedarte 10 años, te quedás. Ese chico que se fue, en 10 años va a haber cambiado 5 laburos. Y no sé, puede estar mejor o puede estar peor, pero seguramente va a haber fragmentos donde no tenga trabajo. ¿Sí? Entonces... sí, seguramente. Lo que pasa es que por ahí ahora no tienen capaz que de acá a 10, 20 años les agarra el miedo porque realmente ven que el país en que vivimos, capaz que ahí sí la piensan, pero no, por sé, ahí antes me parece van a tener 40 años y no les va a ser tan fácil conseguir otro trabajo. Qué sé yo. Bueno, ¿podemos cerrar el tema de la modernidad sólida y líquida? Después me encanta todo el debate que se armó entre Ariel, Martín, todos, Noelia, la verdad, genial. Pero bueno, cerramos esto y ya después nos quedamos con un ratito para debate porque tengo ganas de debatir con ustedes al final.
La modernidad sólida tiene entonces, como decimos, estas instituciones durables, previsibles. Yo sé que la norma tal me dice que yo tengo que fichar, entrar, salir, revisación, vacaciones tantos días, salgo del laburo, no voy a fichar más, no voy a atender el teléfono. Hay ideologías. Piensen esto que nos olvidamos de nombrar. Hoy, antes yo sabía, Perón era Perón, Balbín era Balbín, había una plataforma del radicalismo y todos se atenían al radicalismo. El peronismo, el partido justicialista sabía qué iba a hacer. Nosotros sabíamos que era exacta, que jamás hubiera hecho determinadas cosas que el radicalismo sí. Lo mismo para el radicalismo y el peronismo. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuántos políticos están hoy en un partido y mañana en el opuesto y pasado en otro y después en El pobre otro? Massa. Hay un montón, un El pobre montón. Massa es la mejor Hay, gráfica de eso. bueno, y Bullrich también. Sí, Burri también, sí, Burri también. Entonces, hay un montón de políticos. Entonces, las ideologías, ¿qué pasa? Dice, bueno, ahora no hay ideologías, ahora voto personas, no voto ideas. Entonces, voto a la persona que me parece un poco mejor. Bueno, antes... O menos peor. O menos peor, claro, sí. Sí, en el mejor de los casos voto a la que me parece mejor, lo menos peor. Antes había estamentos, había clases determinadas, ahora es como que no sabemos, nos juntamos más o menos por los mismos gustos, los mismos consumos, ¿sí? Antes en la modernidad sólida estaba todo determinado, hoy es todo indeterminado, por eso es líquido, ¿no? Como... Antes había una idea de progreso, yo cuanto más trabajara, más iba a progresar. Iba a ser supervisor, después iba a ser tal vez gerente, después... Hoy tengo una incertidumbre tremenda, no sé si mi compañero se va a ir, como dice Ariel, o yo me voy a ir, no lo sé. Antes había una idea de control y vigilancia y ahora, y acá vamos una vez más al tema, el tema de control y vigilancia es clave en todo lo que es la modernidad sólida. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora, y esto no lo mencionamos, quien se controla es uno mismo y por eso atiendo yo el teléfono a cualquier hora. Porque antes yo competía con otra persona, ahora compito conmigo mismo porque tengo que sacar lo mejor de mí para poder progresar y poder tener una mayor, no sé, estar un poco mejor. Entonces, esta idea es, por eso no descanso, porque antes mi jefe me ponía los límites y me ponía las normas, estaba afuera. Ahora yo voy a pasarme de mis propios límites físicos para poder resaltar en el trabajo. O por ejemplo, antes, esto, miren, es súper fácil. Yo estudiaba, terminaba el secundario e iba a trabajar. O, en el mejor de los casos, hacía una universidad, pero terminaba la universidad y ya está. Ahora, al colegio, la universidad. Después de la universidad empiezo la diplomatura, el posgrado, el doctorado, y todo el tiempo, y nunca se termina, porque siempre tengo que estar mejor, y si no, tengo que aprender inglés, y si no, porque el mercado es tan demandante que tengo que estar al palo todo el día. Por eso estamos así, y por eso la pregunta que yo les hice al principio cuando iniciamos la clase es, ¿qué sienten ustedes del tiempo? El tiempo nos pasa tan rápido porque nosotros no nos aburrimos. No tenemos un segundo para aburrirnos. Estamos todo el tiempo tan llenos de estímulos externos, redes sociales, televisión, Netflix, la gente, todo el tiempo, que ya no percibimos. En alemán la palabra aburrimiento significa tiempo lento. ¿No? Es como Yo una me acuerdo, definición. Profesora, me acuerdo profesora, una Sí. cosa, profe. sí, pero está bien, pero convengamos, me parece a mí, ¿no? Es una opinión mía. Javier es mi nombre. ¿Está bien o está mal? Que el tiempo vaya rápido y que tengamos que estar al día y que tenemos que ir actualizándonos constantemente. Uno, por ahí me parece a mí que está bien. Es una buena pregunta. Si el Sí. tiempo va corriendo y uno no se actualiza y uno no está al ritmo del tiempo, queda atrás.
Y entonces me parece que la vida es darle la zanahoria al burro y no empujar el carro. Es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, ¿eh? No tengo la respuesta. Yo sigo estudiando. Por eso mismo me parece a mí que en realidad estamos charlando algo que es la vida misma, me parece que es así. El tratar de proyectar o el tratar de actualizarse o el tratar de ver de alguna manera dar una solución a esto. Y el tiempo corre rápido y sí, no cabe ninguna duda. Pero para eso estamos estar constantemente al día. Si yo no contesto el teléfono o no me contestan el teléfono a mí, nada, uno busca el trajín de que tiene que seguir el ritmo de vida. Y si las novedades no llegan porque no te atiende un teléfono, y es como dice usted, tenés que buscar a alguien más y que siga solucionando el problema. Claro. Me parece que la vida es así, hoy por hoy está tan rápido que, bueno, es así. Sí, tal cual, es así. Una opinión, me parece. Sí, nosotros estamos estudiando. Yo creo que estamos estudiando por algo así. Claro, ustedes están estudiando por eso. Están estudiando por eso, porque estamos estudiando viviendo en esto, en este mundo. Ustedes también están viviendo en este mundo. Sí, sí, seguro. Antes había como una idea también de espacio igual al tiempo, ¿no? El espacio era un aula, o sea, yo iba de 8 a 1 de la tarde al colegio, salía y estaba el espacio y el tiempo eran lo mismo. Hoy, piensen que yo estoy en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, y ustedes están cada uno en un lugar distinto de la provincia de Buenos Aires. Y el tiempo no es lo mismo que el espacio ahora, ¿sí? Yo puedo estar como en distintos lugares y estamos compartiendo el mismo tiempo, pero estamos en distintos espacios, ¿no? La virtualidad nos permite. Por eso, lo que dice Javier tiene razón. No es malo la modernidad líquida, no. Hay cosas que están muy bien y que son buenas, como por ejemplo que nos permita esto, porque ustedes probablemente si hubieran tenido que desplazarse todos a Bahía Blanca o a Pihue o a donde sea para cursar, no lo hubieran hecho. Pero sin embargo está esta herramienta que lo podemos hacer. Y está bueno, por eso es como decís Javier, sí, la verdad que hay cosas que están buenas y hay cosas que no tanto, pero bueno, es parte de la evolución que tenemos. Perdón si sueno como muy alarmista con la modernidad líquida, qué horror, les parece eso, pero a veces asusta un poco, pero no, hay cosas que son muy buenas. No, profesora, no cabe ninguna duda que es así, pero bueno, antes de lo estructurado y ahora a un devenir que vamos a 120, que cómo viene el ritmo y a lo que tenemos que actualizarnos, nada, vamos por la modernidad líquida, me parece a mí. Sí, estamos en perdón, eso. ¿no? Sí. Perdón, No, sí, por supuesto. Yo tengo casi 50 años, pero tengo unos hijos de 18 que van a 120 y unos chicos de 16 que va a 240. Sí. Entonces, nada, me parece a mí, y uno trata de llevar a ese ritmo y estar con ellos y nada, tratar de actualizarse en todo esto. Sí. Me parece a mí, digo yo, bueno, mi humilde opinión, No, por supuesto, y sí, es así, es que estamos y antes como había esta idea de colectivos, de los grupos de pertenencia, del trabajo, de la unión que había, el mismo gremio, el mismo sindicato, ahora hay como una cuestión más de individual, que todo es individual, trabajo desde mi casa, casi ni tengo contacto con mis compañeros, antes era durable y ahora es efímero, entonces por eso la idea de Dalí, de que se derriten los relojes. Bueno, ahora vamos a ver un fragmento, por ahí algunos de ustedes la vieron, la película, un fragmento cortito de lo que es la película Tiempos Modernos de Chaplin, en donde podemos identificar algunos conceptos de Bauman, de los que estuvimos charlando hoy. Y me gustaría que pensaran, mientras vemos la peli, qué mecanismos se usan para controlar a los trabajadores, ¿no? Porque hablamos de esta idea de control y vigilancia de la época de la modernidad sólida. Pensemos que esto es post-revolución industrial en el año 1936. O sea, bien modernidad sólida, en el medio de la modernidad sólida. ¿Qué se representa? ¿Qué representan el tiempo, el cuerpo, el movimiento? ¿Qué representan estas personas en el empleo? ¿Qué rol juega la tecnología?
cómo se presenta la figura del jefe o del supervisor y cómo reacciona el protagonista a la rutina. Vamos a ver un fragmento muy cortito, pero vean porque me parece súper interesante. ¿Se ve bien? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Y se escucha bien también? No. Ah, ¿no se escucha el audio? No se escucha. No, no se escucha el audio. No, no se escucha. ¿Sí? No, ¿Tampoco se escucha? no. ¿Puede retroceder? Es música. Es una película muda, entonces no. Es música nomás. Section 5, speed her up, 4-1. Bueno, el fragmento era un poco más largo, pero me gustaría que... ¿Me escuchan bien? Porque me saqué los auriculares. No sé si me escuchan bien. Sí, sí. El fragmento es más largo, pero ahí se ve lo importante de la modernidad geek. Hay un capítulo de Black Mirror que me hubiera gustado pasarles, pero la verdad es que tenemos muy poco tiempo y tenemos mucho contenido para ver. Pero si alguien vio la serie Black Mirror, si tienen la oportunidad, creo que es el capítulo 2 o el capítulo 3 de la primera temporada, que es una historia de una persona que tiene que sumar puntos bonus hacia bicicleta, es un mundo utópico. Bueno, y aparecen redes sociales y aparece esta idea de progresar y del control de sí mismo y la competencia consigo misma. Entonces me hubiera gustado compararlo, pero bueno, no está. No hay posibilidad de eso. Cuéntenme si vieron algún elemento de esto que hablamos de la modernidad sólida dentro de este pequeño fragmento que vimos. Que a través de las cámaras controlaba a los empleados, por ejemplo, y daba las órdenes. Exacto, el control vigilancia. Sí, perfecto. Espacio y tiempo del trabajo. Sí, espacio y tiempo, perfecto. El espacio se comparte con el tiempo, ¿no? Estoy en este lugar y todos compartimos el lugar de la fábrica. Algo tan ejemplar en lo que fue la época de la revolución industrial, ¿no? La fábrica. El empleado como una pieza. O sea, que tiene que estar ahí. ¿Quién dijo eso? Cintia. Sí. Exactamente. El empleado es una pieza. El empleado es... Y probablemente...
Disciplina. ¿Qué pasa hoy? Colectividad. Colectividad, sí, seguramente esos obreros tienen conciencia de clase, sí, de hecho los primeros sindicatos surgen a partir en el mundo digo, a partir de esta idea de todos tenemos este trabajo que es precarizado, que entonces juntémonos y veamos cómo podemos hacer. Bien, estos elementos se ven, ¿alguno más? Es todo sistematizado, que cada trabajador tiene algo definido y hace eso y nada más. Cada uno tiene su rol. Cada uno tiene su rol, los roles están clarísimos. ¿Qué pasa ahora en contraste con esto que vimos? ¿Hay alguien que me escribió algo? A ver, no encuentro el chat. ¿Dónde está? El sistema jerárquico, profe. El jefe, jefe y el empleado, empleado. Eso, el sistema jerárquico es muy claro. ¿Qué pasa ahora? Trabajo repetitivo y mecanizado, un montón de espacio con el tiempo, la vigilancia constante del personal supervisado perfecto. Exactamente, que les quedó clarísima la división entre modernidad líquida y modernidad sólida. Ahora quiero que me cuenten cómo sería ahora ese trabajo. Si se imaginan, si se pudieran imaginar. Primero, ¿hay mucho trabajo en fábrica? ¡Ah, me gustó! ¿Quién dijo? Sí, A través de una computadora. Matías, acá. Matías, A través de una computadora con una aplicación o un software que permite manejar todos los mecanizados. Exacto. ¿Y a vos te hacen fichar? ¿O no importa Sí, porque total... nosotros sí fichamos, No, quiero decir. ustedes sí, pero digo, en ese trabajo en una computadora mecanizado. No, o trabajás... tampoco tenés límite de horario. Claro, no hay límite de horarios, trabajás Hay por más objetivos. flexibilidad. Hay más flexibilidad, sí, por ahí Pero puedo... todo el día. Pero todo el día, exacto. Hoy robotizado sería, dice Facundo, tal cual. Bueno, ¿se entendió entonces esta división? Que Bauman la ve como un continuo. Hoy el trabajador tiene varias tareas, sí, y además tampoco están tan claros los roles, ¿no? No tengo un solo jefe como antes tenía, que tenía su supervisor que reportaba a otro supervisor y así. Ahora tengo por ahí varios que me dan directivas distintas, contrapuestas, y yo tengo que hacer, a ver, ¿a quién le hago caso? ¿Sí? Javier había levantado la mano. No, perdón, estaba levantada de temprano, disculpa. Ok, perfecto. Bueno, ¿les quedó claro? ¿Les gustó la clase? A mí me gusta, este tema me apasiona. Sí, estuvo Bueno, bueno. espero que los nuevos... Bueno. Gracias. Les agradezco muchísimo que hayan hablado tanto, porque está bueno para mí, para un docente que vea que se interesan, que les importa, aunque digan cosas que yo no estoy de acuerdo, pero me parece genial que hablen. Igual todo lo que dijeron estuve de acuerdo, así que... Consulta. Sí. Nosotros los comisionados vamos a tener siempre con usted. No sé, si querés estar conmigo, pedí que te incorporen en mi clase, porque no sé cómo se va a resolver. Yo pregunto porque la comisionada nos perdimos la clase anterior y Sí. o sea, no hemos tenido. Y no sé si ahora el próximo jueves tenemos que volver a conectarnos con usted. El próximo jueves es feriado. Yo les voy a contar cómo es la situación hasta ahora, qué es lo que sé. Yo 1 hora antes de empezar la clase me dijeron, ¿te puedo sumar a 50 personas a tu clase? Y yo dije, por supuesto. Lo que no sé es si ustedes van a quedar definitivamente conmigo o si 25 van a quedar conmigo y 25 van a pasar al otro. No sé, porque ustedes cursan materias los martes a las 6 de la tarde. Sí. Entonces es probable que si no consiguen un docente de 8 a 10 de la noche, algunos se queden conmigo. Yo no tengo problema de que si a alguno le conviene este horario más que el martes, que se queden conmigo, no tengo problema. Yo creo que si ustedes piden, no va a haber problema en que se queden acá, porque ¿Sería el mismo horario? sería este horario. Sí, sí. Lo único que los jueves van a tener 2 clases menos, así que porque hay feriados, está el feriado de Semana Santa y el feriado del 1 de mayo, yo les voy a dejar material, les voy a dejar seguramente grabado algo, no una clase de 2 horas porque me van a odiar, imagínense ver una clase de 2 horas asincrónica, es un garrón hasta para mí darla, pero les voy a dejar tal vez algún videito más corto sobre los temas que tengamos que ver esas clases. Entonces, los jueves, sí.
Ariel, decías. ¿Hubo trabajo práctico de la clase pasada? Sí, hubo en el campus, yo mañana los voy a subir al campus de ustedes, no tengo acceso todavía, pero en cuanto lo tenga lo subo. Es un videíto y comentar algunas cuestiones de globalización. Está también grabada la clase de la semana pasada sobre Giddens, así que... No, porque si en el caso quedamos con ustedes, más que nada para hacerlo, porque venimos atrasados. Sí, no hay problema, pero no se preocupen que no se... Súper contemplamos eso. Y después para esta semana hay otro trabajito que les puse un videíto también que tienen que ver y que es un poco más loco el videíto. Y me gustaría la opinión de ustedes y la verdad que todo lo que dijeron hoy estuvo buenísimo. Así que si lo pueden plasmar en un párrafo después de ver ese videíto, estaría genial. Quiero las opiniones de ustedes porque además me nutre mucho. No es que, o sea, yo no tengo el saber universal y yo entiendo que las clases es entre ustedes y yo, construimos algo y hacemos algo. El conocimiento se construye, no es. Está el video y un nuevo cuestionario, sí, está el video y un nuevo cuestionario online que es para responder preguntas como la otra vez. No se preocupen si el cuestionario les da que una mal y una bien. No se preocupen, es para un poco consolidar estos conceptos. Yo no soy una persona que quiera desaprobar a todo el mundo porque no es mi intención. Mi intención es esto, mi intención es que podamos charlar y que podamos entender las ciencias sociales desde una mirada más de la vida cotidiana. Así que ya con eso estamos. Bueno, para dar el presente, queda grabado, supongo que por el link lo toma directamente el campus el presente, así que no se preocupen. Bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, me dicen. Si no me escriben. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, ¿O profe, sí? no, bien. Bueno, Bien. bueno, Interesante. muchísimas gracias por haber participado tanto. La verdad que estoy muy agradecida. Les mando un beso grande, que descansen el fin de semana y no los veo la semana que viene,